Salvé a un niño pequeño y la ciudad me otorgó una bonificación por mi acto heroico, pero toda mi familia estaba descontenta porque le hice respiración boca a boca a ese niño. Mi marido dijo, tu cuñada todavía es viuda y tú solo tenías que besar a un hombre delante de todo el mundo. La cuñada viuda estalló de repente en lágrimas diciendo que debería casarse otra vez. Mi marido la rodeó con el brazo de manera protectora y me dijo con fiereza, vuelve conmigo al salón ancestral para recibir tu castigo. Me arrodillé en el suelo con miedo, rogando por misericordia, pero aún así iban a ahogarme en una jaula para cerdos. Una semana después, mi marido finalmente se acordó de mí y corrió a la orilla. La horrible escena le hizo abrir los ojos de par en par. No me voy, marido, por favor, la gente muere allí. Me arrodillé en el suelo, agarrando sus pantalones. Sabía lo terribles que eran los castigos en su salón ancestral. Hace unos años, una niña se ahogó allí y fue noticia. Pero su familia tenía un poder enorme y una simple costumbre tradicional permitió que todo se pasara por alto. Mi marido frunció el ceño al escuchar mis palabras. La cuñada viuda se secó las lágrimas y comenzó a ofrecer consuelo hipócrita, diciendo, es culpa mía por quedarme aquí tanto tiempo y provocar que discutieran. Estoy dispuesta a asumir el castigo por mi cuñada. La expresión de mi marido cambió y se apartó inmediatamente. Mira a tu cuñada y luego mírate a ti misma. Mi hermano mayor murió hace 10 años y ella nunca ha actuado de manera inapropiada. ¿Qué pasa contigo? De un golpe, mi marido me dio una bofetada en la cara y me tiró al suelo. Se levantó y dijo, iré a buscar las llaves del coche dentro. La cuñada viuda esperó a que él se alejara antes de dejar el cuenco y los palillos y burlarse de mí. Se inclinó y me susurró al oído, ¿sabes qué? En realidad estoy embarazada. Abrí los ojos de par en par. Al segundo siguiente, me agarró las manos y se las estampó contra la cara. Con un golpe, cayó al suelo y me encontré con la mirada furiosa de mi esposo. Él dio un paso adelante y me pateó con fuerza. Perra, ¿cómo te atreves a golpear a mi cuñada? Ayudó tiernamente a la cuñada a sentarse, y ella estaba al borde de las lágrimas diciendo, todo es culpa mía. Solo quería ayudarla a levantarse. Quizá no le gusto. Hermanito, debería irme. Cuñada, todo es culpa suya. Ella no tiene tolerancia, es desvergonzada, descontrolada e irrespetuosa contigo. Debo ahogarla en una jaula para cerdos. No, grité, pero me dejó inconsciente. Cuando desperté, tenía las manos atadas junto al estanque, rodeada de miembros de su familia con miradas siniestras en sus rostros. Un niño pequeño me arrojó una piedra a la cabeza y gritó, mujer sucia, mujer apestosa. Me esforcé por levantarme y me di cuenta de que era el mismo niño al que yo había salvado. Al instante, mi corazón se hundió. El hombre a su lado vio que estaba despierta y me dio una bofetada inmediata. ¿Quién te dijo que tocaras a mi hijo? ¿No tienes marido? ¿Estás tan desesperada? Esa gente ya me había golpeado hasta dejarme llena de moretones y ni siquiera podía hablar con claridad. Me mordí la lengua para mantener la mente despejada y traté de explicarlo. No es así, estaba tratando de salvarlo. Con un golpe, un palo de bambú me azotó la mejilla. ¡Ah! Con mi grito, un lado de mi cara se abrió, la sangre cubrió mi rostro y un dolor desgarrador me invadió. Me acurruqué en una bola en el suelo, rogando por misericordia. No me golpeen, me equivoqué, no lo volveré a hacer. Mi marido llegó abriéndose paso entre la multitud llevando una jaula de cerdos larga y estrecha. Frunció ligeramente el ceño al ver mi estado miserable. ¿Quién la golpeó? Llorando, pensé que se estaba ablandando y me arrastré para ponerme de pie. La sangre cubría mis rodillas y sentía un dolor insoportable, pero solo quería agarrarme a ese salvavidas. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, la cuñada viuda corrió detrás de él y me apartó brutalmente. Debe ser tu cuñada intentando ganarse tu simpatía. Sus palabras hicieron que mi marido reaccionara, y su expresión cambió de inmediato. Después de todos estos años, todavía te encanta actuar. Esta vez, no te dejaré ir tan fácilmente. A sus ojos yo ya no era la esposa bella y considerada con la que se había casado. La cuñada había vivido en nuestra casa muchos años y siempre hablaba mal de mí. Cuando mi marido salía a trabajar, yo hacía todo lo posible por servirle, pero ella siempre decía que yo la maltrataba.
Tiraba la comida que preparaba al inodoro y luego le decía a mi marido que no había cocinado nada. Intenté desesperadamente mostrarle el dedo que me había cortado accidentalmente mientras picaba verduras, pero la cuñada dijo que la cocina estaba impecable y que ni siquiera había agua en el refrigerador. Mi marido lo comprobó y, al ver que era tal como ella decía, me dio una fuerte patada. En ese momento, un charco de sangre brotó de la parte inferior de mi cuerpo y grité de dolor: «¡El bebé, el bebé!». Acababa de enterarme de que estaba embarazada y no había tenido oportunidad de decírselo, pero lo perdí por culpa de su patada. La expresión de mi marido cambió al instante y quiso llevarme al hospital, pero inesperadamente la cuñada sacó una toalla sanitaria usada. «Cuñada, ¿no es esta la que acabas de cambiar hoy? Estás con tu periodo». Mi marido me soltó inmediatamente y caí pesadamente al suelo. Un dolor agudo me atravesó la columna. Su rostro lleno de resentimiento se endureció, apretó los dientes y me pateó otra vez. «¿Te atreves a mentirme sobre esto?». El dolor era tan fuerte que no podía hablar. La cuñada me miró con una expresión siniestra y una sonrisa satisfecha. Me sujeté el estómago, pálida y cubierta de sudor frío. «Sí, ¿cuánto tiempo llevamos esperando a este niño?». «Desde que mi cuñada llegó, he tenido 7 abortos. Quería esperar a que este bebé estuviera más estable para decírselo, pero no pude cumplir mi deseo. Ahora estoy a punto de ser arrojada a una jaula para cerdos». La voz de mi marido resonó frente a mí, enviándome a un completo sótano helado. «Ella ha cometido las 7 causas de divorcio. Debe ser sumergida en una jaula para cerdos durante un día entero». «No», grité, pero varios hombres fuertes ya se habían adelantado y me habían atado las manos con alambre de hierro. La cuñada dijo desde un lado: «Escuché que los dedos de las cuñadas son muy ágiles, así que átenlos más fuerte, no sea que rompa las reglas a mitad del camino y tenga que ser castigada nuevamente». Fingía preocuparse por mí, como si temiera que me castigaran más severamente. Pero yo estaba cubierta de lesiones. ¿De dónde iba a sacar fuerzas para librarme del alambre? Sus palabras hicieron que todos estuvieran de acuerdo y apretaran más el cable. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía pedir misericordia. Tenía las manos atadas a la espalda, y el alambre se clavaba profundamente en mi carne empapada en agua salada, más doloroso que un corte de cuchillo. Con todo mi esfuerzo me arrastré y tiré de la pernera del pantalón de mi marido, queriendo decirle que estaba equivocado, rogándole que me dejara ir. «Vamos a divorciarnos». No entiendo por qué 2 personas que alguna vez se amaron tanto terminaron así. Un chorro de sangre salpicó sus pantalones y la expresión de mi marido cambió. «¿Por qué vomitas sangre?». La cuñada se agachó, me pellizcó la boca con fuerza y luego metió la mano en su bolsillo. Al momento sacó la mano y se la llevó a la boca para probarla. «Es ketchup». Luego acercó su dedo a la boca del marido. Cuando él lo probó, su expresión también cambió. Me dio una fuerte bofetada. «Métanla dentro 2 horas más. Esta vez debe arrepentirse de verdad». Me metieron en la jaula larga para cerdos. No podía más que acurrucarme. Los miré desesperada. «No es así, por favor déjenme ir». Antes de terminar de hablar, varias piedras grandes cayeron sobre mí para aumentar el peso de la jaula. Casi quedé inconsciente. Al segundo siguiente, la jaula se cerró de golpe. Mi marido agitó la mano, despiadado. «Prepárate para empezar». Al lado del estanque, el agua mezclada con pescado podrido y camarones olía terriblemente. Con un ruido sordo, fui arrojada al agua y mi cabeza golpeó fuertemente contra una roca. Antes de que pudiera sentir el dolor, el agua maloliente inundó mi nariz y boca. Ahogándome, luché frenéticamente, pero quedé atrapada en la jaula de los cerdos, con manos y pies restringidos. Justo cuando estaba a punto de asfixiarme, levantaron la jaula y pude respirar brevemente. Al segundo siguiente, la jaula fue arrojada nuevamente al fondo del estanque. Cuando me subieron de nuevo, estaba empapada hasta los huesos y no podía respirar. Repitieron esto una docena de veces. Ya no me quedaban fuerzas y solo podía desplomarme como un cerdo muerto. La última vez que me levantaron, la voz de mi marido vino desde arriba: «¿Te atreves a hacerlo de nuevo?». Negué con todas mis fuerzas. Quizás mi miserable estado ablandó su corazón. Después de todo,
Habíamos sido marido y mujer por más de 10 años. Él agitó la mano, dejémoslo así por ahora. Apenas terminó de hablar, el niño salió corriendo. Hermana, hice lo que prometí. Por favor, dame los dulces. En un instante, la expresión de todos cambió. La cuñada viuda lo abrazó rápidamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa eso? El niño la miró y, ante la mirada de todos, dijo tímidamente, esta hermana dijo que quería besarme y me pidió que fingiera que me estaba ahogando. Ella sabe nadar y no dejaría que me pasara nada. Con una sola frase, las caras de todos cambiaron drásticamente. La cuñada viuda levantó la voz. Cielos, nunca pensé que mi cuñada pudiera ser tan desalmada como para usar ese método solo para besar a un niño pequeño. Los padres del niño corrieron y le dijeron a mi esposo, nunca aceptaremos un castigo así. Esto está desprestigiando a nuestra familia. No tenía fuerzas para defenderme. En un estado cercano a la muerte, apenas podía oír las voces a mi alrededor. El rostro de mi marido estaba sombrío, pero al verme casi sin respirar, preguntó a la niña con sospecha, pero recuerdo que ella no sabe nadar. La expresión de la cuñada viuda cambió, pero respondió con firmeza, hermano menor, no lo sabes. Ella aprendió hace mucho. Incluso fui con ella a inscribirse en las clases. Mientras hablaba, sacó su teléfono para mostrarle a mi esposo los registros de las clases de natación. Negué desesperadamente, pero al ver al entrenador musculoso en la pantalla, mi marido montó en cólera. Eres una zorra. No solo seduces a hombres, también buscas niños. Continúen con la jaula del cerdo. No se detengan. En ese momento me invadió un fuerte deseo de vivir y grité con todas mis fuerzas. Nunca fui. No sé nadar. Pueden revisar las cámaras de vigilancia. Pero antes de terminar, la cuñada viuda ya me había pateado al agua. Como no sabía nadar, me estaba muriendo. Me sacaron otra vez. Yo exhalaba más de lo que inhalaba. Al verme en ese estado, todos temieron causar una muerte y dudaron. Quizás deberíamos dejarlo por ahora y esperar a que mejore antes de continuar. Mi marido suavizó su expresión y estaba por aceptar, pero la cuñada dio un paso adelante. La cuñada es débil, ¿cómo soportaría más? Mejor déjenla al borde del agua, así aún puede respirar, y mañana terminamos. Todos estuvieron de acuerdo, elogiándola por su bondad, por pensar en mí y por preservar la cara del clan. Se marcharon, dejándome sola junto al estanque. Pero el barro cedió bajo mí y me deslicé lentamente al fondo. Mis gritos fueron ahogados por los elogios hacia ella. Solo quedó el niño, que me miró con lástima y se acercó. Esa tía me dio dulces y me dijo que hiciera eso. También dijo que solo estabas actuando, pero parece que estás escupiendo sangre. Me aferré a mi última fuerza y le dije, temblando, hermanito, no estamos fingiendo. Ella quiere matarme, ¿puedes ayudarme a levantarme, por favor? La cara del niño cambió, asustado o codicioso, ¿me darás dulces? Si lloré, te daré muchos, muchos dulces. Después de mucho esfuerzo, usó sus pequeñas manos para arrastrar la jaula hacia la orilla. Aunque mis piernas seguían en el agua, al fin podía respirar. Jadeando, intenté manipular el alambre. Mi carne hinchada ya ni sangraba y el dolor punzante me dejó sin palabras. El niño intentaba abrir la jaula murmurando, quiero los mejores dulces. Justo cuando estaba a punto de liberarme y la jaula casi se abría, se oyó la voz de mi cuñada, ¿qué estás haciendo? La mano del niño se detuvo. La jaula volvió a cerrarse. Miré a mi cuñada con desesperación, suéltame, por favor. No me atreveré otra vez. No te molestaré ni perturbaré tu vida. Su rostro se ensombreció y se burló, solo cuando estés muerta podré estar tranquila. Hermanito, ven, mi hermana te dará dulces. Sacó un montón de dulces. El niño me traicionó al instante y corrió hacia ella. Ella le dio los dulces, dio un paso y pateó la jaula al agua. Sonrió con suficiencia y se alejó, llevándose al niño. Mientras me hundía, vi el reloj infantil que él había tirado. Con todas mis fuerzas, terminé de romper el alambre. Aunque mi mano estaba entumecida y la herida en el hueso me hacía temblar, logré tomar el reloj. Marqué un número, solo podía llamar emergencias,
sálvame. Sálvame. Una voz contestó, ¿dónde estás ahora? En la orilla. Junto al estanque de la familia Wong. Sabía que si no daba la ubicación exacta, perdería mi última esperanza. Después de eso, me hundí por completo. La oscuridad me envolvía cuando unas manos grandes me alcanzaron y una voz gritó, «¡Aguanta!». Luché instintivamente hacia arriba. Él agarró la jaula y me sacó del estanque. Tras romper la jaula, ya no pude aguantar y casi me desmayé. Un día después, aún sentía miradas ansiosas. Alguien dijo, contacten a su familia, averigüen si está casada y si tiene cuñada. Mi voz se mezcló con la del hombre que me salvó, ambos nos quedamos paralizados. Tosí agua. Capitán, ¿por qué no contactó a la familia?, preguntó un miembro del equipo. El hombre que me salvó me ayudó a levantarme y respondió, es obvio que esto es un asunto familiar. Sumergir a alguien en una jaula de cerdos es disciplina familiar. Vuelve y repasa tus estudios. Su voz era baja y poderosa. Me desmayé y desperté en un hospital. Tenía un tubo para respirar y un dolor intenso. El hombre que me salvó estaba a mi lado y preguntó, ¿cómo te sientes? Lo miré, al reconocerlo, rompí a llorar, gracias por salvarme. Después de una pausa, él dijo, ¿no te acuerdas de mí? Me congelé y, al instante, mis ojos se abrieron, eres tú. Era Julián, mi antiguo alumno del último año. Ahora era capitán. Tras graduarme de la escuela vocacional, no seguí esa carrera, en cambio, decidí casarme con Owen, un compañero de clase. Luego causó problemas mientras estaba borracho, e incluso le pedí a mi superior que lo ayudara, pero Owen aún así perdió su trabajo y solo pudo iniciar un negocio, y perdí contacto con la gente de antes. La última vez que nos vimos fue hace muchos años. Había madurado tanto que no lo reconocí por un momento. Julián vio mi reacción y las comisuras de sus labios se curvaron. ¿Te acuerdas de mí ahora? ¿Qué pasó exactamente? Cerré los ojos y una lágrima fluyó antes de hablar. Me tendieron una trampa. El hombre que estaba frente a mí dijo con voz tranquila y serena, ¿quieres denunciarlo a la policía? Esto es serio. Después de decir eso, me miró con dolor. Si solo es tu marido, va a ser difícil. Ya sabes, los asuntos domésticos son difíciles de manejar. Me quedé en la cama, con todo el cuerpo frío. ¿Cuántas veces había pensado en pedir ayuda antes? Pero la gente venía una tras otra y siempre terminaba en peleas domésticas solo porque mi cuñada viuda interfería cada vez y me aconsejaba. Es solo una pelea doméstica. Es un hombre que intenta mantener a dos mujeres, y mi cuñada a menudo me malinterpreta y está insatisfecha. La gente pensó que tenía sentido y se fue después de unas cuantas visitas. Incluso me miraron con reproche. Tu cuñada tampoco lo está pasando bien, ayúdala en lo que puedas. Sí, eso es lo que solía pensar. Mi cuñada era 7 años mayor que nosotros y mi hermano mayor también, así que mi hermano mayor prácticamente crió a Owen, ya que no tenían padres. Los sentimientos de Owen por su hermano eran evidentes. Así que, cuando murió en un accidente de coche, Owen no aceptó ninguna compensación, se lo dio todo a mi cuñada e incluso la trajo a casa. Dijo que la cuidaría el resto de su vida en lugar de su hermano. En ese momento yo también fui muy buena con mi cuñada viuda. Incluso la aconsejé como mujer. Han pasado varios años desde que falleció mi hermano. Ya que no tienes hijos, ¿por qué no buscas a otra persona? Pero a partir de ese momento, su expresión cambió y se volvió hostil hacia mí. Al principio cedía en todo, pensando que mis palabras la habían lastimado, y dejé de dudar de su sinceridad. Pero más tarde, sin querer, la pillé intimando con un hombre en casa. Cada vez que quería recordárselo a Owen, lo único que hacía era defender a mi cuñada, impidiéndome decir nada malo de ella. Incluso sentí que llevaban mucho tiempo teniendo una aventura. Julián esperó a mi lado mi respuesta y me decidí, casi me matan. Esta vez, sin duda lo lograré. Por favor, denúncialo a la policía de mi parte, estudiante de último año. Pero al segundo siguiente sonó su teléfono, y era la voz de Owen al otro lado. ¿Cuándo nos reuniremos nuestros antiguos compañeros de clase? En un instante, abrí los ojos de par en par. Al mirar a Julián,
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Podría ser que él y Owen hubieran estado en contacto todo este tiempo y que solo estuviera aquí para ponerme a prueba? Empecé a temblar por todas partes. Julián se dio cuenta, frunció el ceño y me tomó la mano, diciendo por teléfono, ¿cuántos años han pasado? Es hora de que nos veamos. Lo miré con los ojos abiertos, incrédula. Al instante siguiente colgó y me consoló, no te preocupes, estoy de tu lado. No solo defiendo la justicia, sino que también te protegeré. Esas palabras me devolvieron el corazón, pero aún así no pude evitar temblar. El miedo que se había apoderado de mí era incontenible. Incluso me temblaban las piernas y sentía un dolor intenso por todas partes al oír la voz de Owen. Julián no dejaba de darme palmaditas en la mano, invitándome a dormir, duerme, no pasa nada. Te ayudaré a resolver todo esto. Bajo su suave consuelo, me quedé dormida poco a poco en un rincón desconocido. Se había reunido con Owen, quien tenía una mirada obsequiosa en el rostro en la mesa de centro. Alguien llamó y dijo, te llevaste a mi esposa. Eso no está bien. Julián dejó caer su taza de café y dijo, ¿se la llevaron? La salvé. Estuvo inconsciente durante casi una semana, ¿no sabes que tu esposa está casi muerta? El rostro de Owen cambió. ¿Cómo es posible? Solo fueron unos tragos de agua. Julián frunció el ceño. ¿Quién te dijo eso? ¿Fuiste siquiera a verla? Owen se mordió el labio, sin responder. Estos últimos días había estado ocupado celebrando el cumpleaños de su cuñada viuda. Si alguien no lo hubiera llamado, habría pensado que su esposa ya se había ido a casa. Julián simplemente se levantó y dijo, si tienes un poco de conciencia, deberías ir a echar un vistazo a la escena del crimen. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Mientras la expresión de Owen cambiaba sin parar, pensando en lo que su esposa había dicho antes y sus dolorosas luchas, finalmente se puso de pie. Estaba a punto de conducir hasta la orilla para echar un vistazo, pero al segundo siguiente sonó su teléfono. Era la voz de su cuñada, hermanito, date prisa. Alguien está intentando aprovecharse de mí. Owen inmediatamente cambió de dirección y corrió a casa. Tan pronto como llegó a la puerta principal, se quedó congelado. La puerta estaba abierta de par en par y su cuñada estaba desplomada en el sofá con una mirada desesperada en el rostro. Su ropa estaba rasgada y su rostro cubierto de lágrimas. Caminó hacia adelante, temblando, ¿qué pasó? La mujer frente a él meneó la cabeza y lloró. Alguien salió corriendo y me violó. Después de decir eso, abrazó a Owen. Owen quería alejarla porque sentía que no era apropiado, pero después de pensarlo le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Pero la cuñada viuda de repente abrió la boca, lo siento por tu hermano. Yo también podría morir. Owen la consoló inmediatamente, no es tu culpa, cuñada. Mi hermano tampoco te culparía. Es culpa mía por no protegerte. La mujer en sus brazos se aferró a él y dijo, en realidad conozco a esa persona. Es una buena amiga de tu esposa. Fui descuidada y los dejé entrar. ¿Qué? Owen se enfureció instantáneamente. No podía creer que su esposa llegara tan lejos como para permitir que un amigo agrediera a su cuñada solo para deshacerse de ella. Se puso de pie con el rostro lleno de ira. Cuñada, no te preocupes. Definitivamente conseguiré justicia para ti. Su cuñada lloró desconsoladamente, pero Owen de repente notó que algo andaba mal. Su estómago parecía ligeramente hinchado, pero antes de que pudiera preguntar, ella ya se había vestido y le había dicho, sé en qué hospital está tu esposa. No la culpo. Vamos a verla. Quiero preguntarle en persona. Owen apretó los dientes. Sí, debo preguntarle en persona. La puerta se abrió de repente. Los miré con los ojos muy abiertos, respirando aceleradamente y con el pulsómetro sonando sin parar. Owen estaba atónito, nunca había visto a su esposa así, tumbada en la cama como muerta. Tenía el rostro pálido y estaba cubierta de tubos, sobre todo las manos. Ambas estaban envueltas en una gasa gruesa, pero aún se veía sangre y fluidos tisulares, como si hubiera sufrido un abuso inhumano. Owen olvidó de inmediato que había venido a interrogarme y entró con los ojos llenos de dolor.
¿Cómo pudo pasar esto? Fueron solo unos tragos de agua, ¿no? Al oír esto, temblé aún más, moviendo la cabeza desesperadamente, ignorando todo y gritando, ¡ayuda! Owen también estaba aturdido. No esperaba que reaccionara tan violentamente al verlo. Había tomado cursos profesionales y sabía que esa era la reacción de una víctima de miedo extremo al ver al agresor. Se le encogió el corazón. Solo quería darle una pequeña lección a su esposa para que se portara bien, pero ¿cómo pudo haber terminado así? Dio pasos firmes hacia la cama y me tomó de la mano. En ese instante sentí como si me hubieran electrocutado y comencé a temblar sin control. Owen retiró la mano como si se hubiera quemado con un hierro candente y gritó, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué pasa esto? Julián entró corriendo y lo apartó violentamente. Salgan todos. Un grupo de médicos entró y comenzó a atenderme de urgencia. Afuera, Owen no podía creer lo que había pasado. Se desplomó en el suelo mientras su cuñada viuda seguía consolándolo. Está bien. Ella definitivamente está actuando. La vi sonriendo con suficiencia. Un rayo de esperanza se apoderó del corazón de Owen. Quizás sí estaba fingiendo. Pero el doctor y Julián aparecieron en ese momento, parados justo frente a él. El doctor habló primero, no vuelvas a aparecer frente a la paciente en un futuro próximo. Tiene un trastorno de estrés postraumático grave. Tu aparición solo la hará sentir más miserable. Las palabras del doctor paralizaron a Owen. Así que todo era cierto. Su esposa le tenía tanto miedo. Julian frunció el ceño, miró a Owen y a la mujer que estaba a su lado y dijo con frialdad, ya que están aquí, por favor vuelvan conmigo a la estación. La cuñada viuda se enfadó de repente. ¿Por qué debería volver con ustedes? Es él, hermanito. Me obligó a hacerlo. Es buen amigo de mi cuñada. Owen estaba atónito. Miró a su cuñada con incredulidad. Mientras ella seguía hablando sin parar, imitando las reacciones de alguien que experimenta un trauma, empezó a temblar. Sí, era él. Tengo mucho miedo, hermanito. Tengo mucho miedo. Después de hablar, se encogió en los brazos de Owen. Owen se quedó completamente rígido. En ese momento, Julian estaba con él. ¿Cómo pudo teletransportarse a su casa, a 10 kilómetros de distancia, en un abrir y cerrar de ojos? Julian curvó las comisuras de los labios. Habrá un precio que pagar por hacer acusaciones falsas. Su cuñada viuda lo miró con un rastro de disgusto en el rostro. No puedes decir tonterías así como así. ¿Sabes a cuánta gente conoce mi hermanito? Ten cuidado. Owen se quedó allí parado, sin habla, con la mente inundada de recuerdos del pasado. Si su cuñada mentía esta vez, ¿y antes? Antes de que pudiera pensarlo, un grupo de personas entró corriendo al pasillo. La expresión de todos cambió. Al instante siguiente, le susurraron a Julian, capitán, ¿dónde están los sospechosos? Julian señaló con la barbilla a las dos personas desplomadas en el suelo, y el grupo las esposó. La cuñada viuda de inmediato comenzó a gritar, ¿quién se atreve a arrestarme? Hermanito, Owen, di algo. Pero Owen simplemente bajó la cabeza y aceptó obedientemente las esposas. La cuñada viuda comenzó a forcejear desesperadamente. El policía a su lado la detuvo con firmeza. Esto es un hospital. Por favor, no grites. Además, ya estás involucrada en un delito. Confiesa y recibirás clemencia. Resiste y afronta las consecuencias. La cuñada viuda se quedó inerte al instante, murmurando para sí misma con incredulidad, no, imposible. La mirada fría y afilada de Owen se dirigió repentinamente hacia ella. ¿Sabes? Mi esposa instaló cámaras de vigilancia en casa hace poco. Al oír esto, los ojos de su cuñada se abrieron de par en par, llenos de miedo y preocupación. Con un aspecto desaliñado, como si todo estuviera a punto de salir a la luz, Owen cerró los ojos. Dentro de la sala de interrogatorios, Owen parecía pálido. Solo quería darle una lección. Nunca quise hacerle daño. La quiero mucho. Llevamos muchos años juntos. La policía frente a él se burló.
Todo hombre que comete violencia doméstica dice amar a su esposa, pero sus esposas suelen estar cubiertas de moretones, postradas en el hospital, igual que la tuya. Al oír esto, Owen se puso rígido de repente y 2 lágrimas ardientes brotaron de sus ojos. Es todo culpa mía. Es todo culpa mía. Me alegra que lo sepas. Por favor, confiesa lo que pasó. Pero al segundo siguiente, la expresión de Owen cambió de repente. No, no. Es todo culpa suya. Es mi cuñada. Ella lo hizo. El interrogatorio terminó rápidamente. Owen fue liberado, pero solo temporalmente porque dijo que iría a la costa a identificar al testigo clave, el niño pequeño, y también a casa a buscar las imágenes de vigilancia. Julian acompañó a Owen a la orilla. Inmediatamente se arrodilló en el lugar. Aunque había pasado una semana, la arena de la orilla donde su esposa estaba cautiva seguía manchada de sangre, y las marcas de arrastre eran evidentes, como en la escena de un crimen. Los alrededores estaban llenos de miembros de la familia. Todos eran cómplices. De repente, Owen abrazó a un niño pequeño que tenía delante. Dile a tu tío qué pasó exactamente. El niño se quedó inmóvil, aturdido. De repente, un montón de caramelos cayeron de su bolsillo. Julian se agachó y sacó una bolsa transparente que contenía un reloj inteligente. El niño lo vio y sus ojos se iluminaron, gritando, «Es mío. Es mío». El padre del niño salió rápidamente. El niño está diciendo tonterías. Siempre ha sido juguetón desde pequeño y lo quiere todo. Esto no es suyo. Sin embargo, la mirada de Julian era fría. Hay huellas dactilares. Por favor, coopere con la investigación, de lo contrario, asumirá las consecuencias. El padre del niño se asustó de inmediato. El niño también rompió a llorar. Finalmente, una policía se acercó a consolarlo y él dijo la verdad. La hermana mayor me salvó. Esta tía me pidió que la incriminara. Mientras hablaba, señaló la foto de la cuñada viuda. La expresión de todos cambió al instante. El padre del niño sabía que todo era inevitable y solo quería aclarar sus dudas, así que dijo, siempre hemos mantenido activada la función de escucha en este reloj inteligente. Owen parecía pálido, se desplomó de inmediato y tembló mientras le rogaba a Julian que reprodujera la grabación. De repente, todo se aclaró. Las palabras crueles de su cuñada viuda no dejaban de sonar. El corazón de Owen se desgarraba a pedazos. Julian frunció el ceño. Un grupo de personas también se cubrió la boca, susurrando, «Cielos». No esperaba que fuera tan mala, viviendo en su casa, comiendo y bebiendo lo suyo, y aún así queriendo hacerles daño. Escuché que esa chica originalmente era muy prometedora, pero por el bien de su cuñada no fue a trabajar y se concentró en cuidarla en casa. Y esta persona es tacaña, se aferra a la indemnización de su marido y nunca le ha dado ni un céntimo a la familia. Frase tras frase, como espadas afiladas, se clavaron en el corazón de Owen. Luchó con dificultad, con el rostro enrojecido, incapaz de hablar. Se desmayó de repente. Cuando despertó, lo habían encerrado en una celda de detención. La voz de Julian sonaba fría. También tengo una grabación de vigilancia domiciliaria. Owen se arrastró y, tembloroso, hizo clic en el video. Al instante, su corazón volvió a ser pisoteado. La escena mostraba a su esposa sosteniendo felizmente una prueba de embarazo con 2 líneas. Owen se estremeció al ver la fecha. Era exactamente el momento en que ella lloró y dijo que estaba embarazada. En realidad, había matado a su tan esperado hijo con sus propias manos. Sus ojos se abrieron de par en par, pero el video continuó. Su cuñada viuda se hizo a un lado con el rostro sombrío. Regresó a su habitación, se quitó los pantalones y sacó una compresa ensangrentada. Al instante, Owen lo comprendió todo. Temblando, hizo clic en otro video. La escena cambió y mostró a su cuñada pidiendo comida para llevar. Pero esa comida no era comida, llegó un hombre fuerte y musculoso. Su cuñada lo aduló. «Entrenador, hace mucho que no nado. ¿Por qué no me insiste?» El hombre arqueó las cejas. «¿No dijiste que me traerías una chica guapa?»
Por eso no te he insistido. Ni lo menciones. Esa persona solo tiene a su marido inútil en el corazón. ¿Cómo disfrutaría de la vida? El hombre se rió. Así es. Tú sí sabes cómo. Llamaré a 2 personas más la próxima vez. El rostro de la cuñada viuda cambió. Te llamé hoy por otro asunto. Estoy embarazada. El niño es tuyo. El entrenador se disgustó de inmediato al escuchar esto. No puedo casarme con una viuda. Si lo haces por eso, rompamos. La cuñada viuda parecía sombría, mirándose el estómago como si tuviera una idea. Entonces coopera conmigo para montar un espectáculo. Seduciré a mi cuñado. El niño tendrá registro civil y podrás conseguir un padre gratis. Después de hablar, sonrió y se abalanzó sobre él. La escena terminó de golpe. Owen ya estaba rígido, incapaz de moverse. Julian tomó el teléfono y le dijo sin ninguna cortesía: mira la clase de persona que trajiste. Owen se quedó atónito. Es todo culpa suya. Solo tengo a mi esposa en mi corazón. Nunca la he traicionado. Déjame salir. Quiero explicarlo claramente. Julian simplemente torció la comisura de los labios y se dio la vuelta. Owen rugió de repente: no creas que no sé lo que estás pensando. ¿Qué clase de buena persona finges ser aquí? Julian hizo una pausa, pero después de 2 segundos volvió a avanzar con paso firme. En la habitación del hospital, yo estaba débil, sujetando la mano de Julian y le dije agradecida: gracias, me has ayudado mucho. Él me miró con ternura. Es lo único que debo hacer. No te preocupes. El caso ya se ha investigado y pronto pasará a la fiscalía. Pero si emites una carta de entendimiento, tu marido no debería estar encerrado mucho tiempo. Me mordí el labio y le dije: espero que puedas entenderme. No emitiré una carta de entendimiento. No soy una mujer despiadada, pero he decidido divorciarme de él. Julian sonrió. Te apoyaré. Podemos divorciarlos por decreto judicial. Cuando me dieron de alta del hospital, mis heridas casi habían sanado, pero Owen y su cuñada viuda seguían condenados a libertad condicional, solo porque sufrí lesiones leves. Solicité una orden de alejamiento y Julian se quedó a mi lado. Siempre fui cuidadosa, pero no esperaba que me vigilaran. Ese día, acababa de encontrar un nuevo trabajo y, por un momento, me descuidé y entré en un callejón. Owen, sin afeitar, apareció frente a mí. Temblé y retrocedí 2 pasos. No, no te acerques. Inesperadamente, se arrodilló de repente y se encogió de hombros, disculpándose: es culpa mía, esposa. Por favor, perdóname. Mi rostro se puso pálido y no dije ni una palabra, simplemente me retiré en silencio. Pero él lo notó y se arrodilló ante mí, murmurando: ahuyentaré a todos los que te hicieron daño. Viviremos una buena vida. Ya no tienes que tener miedo. Reuní valor y salí corriendo. Owen me persiguió con el rostro desencajado. ¿Para qué corres? Solo puedes ser mía en esta vida. Al oír esto, me flaquearon las piernas y caí al suelo. Cuando se abalanzó sobre mí, cerré los ojos con fuerza. La voz de Julian sonó: no tengas miedo, como la de un dios. Al segundo siguiente, oí a Owen gritar: ¡ah!, y quedó tendido en el suelo, con los ojos aún sombríos, mirándome fijamente. ¿Te atreves a traicionarme? Me estás siendo infiel. El zapato de Julian presionó con fuerza la boca de Owen, silenciándolo. Unos minutos después apareció un grupo de personas y se llevó a Owen. Julian me rodeó con el brazo, me dio unas suaves palmaditas en la espalda y poco a poco mi corazón se calmó. Esta vez, la libertad condicional de Owen fue revocada y nadie esperaba que, antes de llevárselo, apuñalara a su cuñada viuda hasta matarla. 2 vidas por una. Fue noticia en las redes sociales y al final fue condenado a muerte. Quienes ejercieron violencia contra mí también fueron castigados. Dijo sus últimas palabras a la cámara: si hay otra vida, sin duda abriré los ojos de par en par. Todos suspiraron, pero de repente me sentí aliviada. Cerré los ojos y cambié de canal. Poco después,
Recibí un mensaje del banco diciendo que la cuñada viuda y la herencia de su esposo me habían sido dejadas. Los padres del niño llamaron a mi puerta para disculparse. También dijeron que habían educado al niño y comprendían que yo solo intentaba salvarle la vida, pero simplemente cerré la puerta y me negué a verlos. El dinero permaneció tranquilo en mi tarjeta bancaria y no me hice la pretenciosa. Al día siguiente compré un billete de avión a la pradera. Quería cambiar de entorno y sanar, pero no esperaba encontrarme con Julian al aterrizar. ¿Qué haces aquí?, exclamé sorprendida. Él solo levantó ligeramente las comisuras de los labios. Después de ver tanta maldad, yo también necesito relajarme. Los dos nos miramos y sonreímos con complicidad. Tomé su brazo y caminé hacia la brillante y radiante